Hola, buenos días o buena tarde a quienes nos estén viendo. El tema que hoy voy a presentar corresponde a la soberanía y representación popular. El área académica a la que yo pertenezco es la licenciatura en Derecho que se oferta en la Escuela Superior de Bojutla. La asignatura a la cual pertenece este tema es a la asignatura optativa 5 que tiene por nombre Derecho Electoral. Mi nombre es Juana Rocha Pérez. Soy licenciada en Derecho y maestra en Educación, y el periodo que estamos cursando es el periodo enero-junio. Para poder trabajar este tema es necesario que nosotros conozcamos qué es la democracia representativa. Bueno, habríamos que decir que la idea de democracia es un concepto que es bastante antiguo. Aparentemente surgió en la polis de Atenas en el siglo V antes de Cristo. En aquellos tiempos, pues las decisiones políticas eran tomadas de forma directa, es decir, todos los hombres con derecho a voto decidían cuál era la mejor medida a tomar. La idea de democracia volvió a aparecer en tiempos modernos, pero su versión clásica ya es inaplicable. Es fácil hacerlo en una ciudad como lo era Atenas, pero no en un país como el nuestro, que está compuesto por millones de personas. Entonces, actualmente, la mayoría de los países tienen sistemas gubernamentales de democracia representativa, en los cuales, aunque el poder político está ostentado por el pueblo, los ciudadanos escogen a sus candidatos para que éste se haga efectivo. Pero entonces, ¿qué es la democracia representativa? Bueno, es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos con derecho a voto ejercen su poder escogiendo a unos representantes, ya sea en personas, así como por ejemplo las candidaturas independientes o bien como partidos políticos. Y estos se eligen cada cierto tiempo por medio de elecciones libres, las cuales a través del sufragio de hombres y de mujeres se escogen precisamente a aquellas personas que consideran que mejor los representen. Para ello es importante considerar dos conceptos, la soberanía y la representación. ¿Qué es la soberanía? Bueno, la soberanía nacional, como sabemos que reside esencial y originalmente en el pueblo. Es decir, que todo poder público dimana precisamente del pueblo y se instituye en su beneficio de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 constitucional. Por lo tanto, representación es hacer presente al que está ausente y en este caso, de acuerdo al artículo 40 constitucional, es voluntad del pueblo constituirnos en una república representativa, democrática, federal, que está compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una sola federación. De aquí entonces que el pueblo va a ejercer su soberanía por medio de los poderes de la Unión y por los de los estados, de acuerdo a sus competencias. Es decir, del poder del Estado, tan solamente la función legislativa y la función ejecutiva son aquellos que van a ser elegidos por el voto de los ciudadanos. ¿Cómo renovamos los poderes ejecutivo y legislativo? Veamos el ejecutivo. Debemos saber que el poder ejecutivo se deposita en un solo individuo que denominamos presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este periodo se encuentra en el poder ejecutivo el señor Andrés Manuel López Obrador. El poder ejecutivo se renueva cada 6 años. Recae en un solo individuo que es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de Estado. En cambio, el poder legislativo se encuentra integrado por dos cámaras, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, por lo que podemos darnos cuenta, entonces es un cuerpo colegiado el poder legislativo. La Cámara de Senadores se va a integrar por 128 senadores, de los cuales vamos a elegir 64 por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional, mientras que la Cámara de Diputados sigue integrándose por 500, de los cuales 300 se van a elegir de forma uninominal, es decir, por mayoría relativa, y los 200 restantes por representación proporcional. La Cámara de Senadores se va a renovar cada 6 años, mientras que la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años. Es importante decir que
Esta renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo a cómo lo señala el artículo 41 constitucional. ¿Cuáles son los principios que rigen a una elección en nuestro país? Son 6 los principios, que es el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Ahora también las elecciones se rigen por ciertos principios, como son el principio de profesionalismo, que sean elecciones libres, auténticas y periódicas. El voto debe ser universal, libre, secreto y directo. También otro principio que rige las elecciones es la equidad entre los participantes y, por supuesto, hay un control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Es decir, que todos los actos y resoluciones que se emiten o se realizan dentro de un proceso electoral deben de estar apegados a la Constitución y a la norma electoral. ¿Cuáles son las características de manera rápida? Libres. Es decir, que aquí todas las opciones políticas en competencia y cuando emitimos el sufragio es resultado de la voluntad sin coacción por parte de los ciudadanos. Hay algunas otras libertades sin las cuales no podríamos hablar de la realización de elecciones libres. Por ejemplo, la libertad de expresión, la de asociación, las de reunión o bien de libre desarrollo de la campaña electoral, entre otras. Cuando hablamos de la característica auténtica, estamos hablando que la voluntad de los votantes se refleja de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios, en el resultado de la elección. Cuando hablamos de la característica de periódicas, nos referimos a que las elecciones se repiten con frecuencia en intervalos determinados que están establecidos en la propia ley electoral, tanto local como en la federal, para lograr la renovación oportuna de los poderes ejecutivo y legislativo. Cuando hablamos de las características del sufragio, hablamos que es directo porque los candidatos reciben los votos de los ciudadanos sin intermediación de ningún órgano o cuerpo de electores. Es personal e intransferible porque solo la persona que es titular del derecho lo puede ejercer. Y es igual porque el voto de todo ciudadano tiene exactamente el mismo peso. Es decir, el valor numérico de cada voto debe ser exactamente el mismo para todos. Hay otros derechos que tenemos, que aparte de los derechos político-electorales, que son, como todos sabemos, el sufragio activo, el sufragio pasivo, la asociación libre y pacífica, que es la afiliación a los partidos políticos. El sufragio activo es el derecho que tenemos nosotros a votar por el partido político o la propuesta que mejor nos agrade. El sufragio pasivo es el derecho que tenemos a ser votados para ocupar un cargo de elección popular. Y hay otros derechos fundamentales que están estrechamente vinculados. Estos derechos son la libertad de expresión y la de difusión de ideas, pero también tenemos el derecho a estar informados, de reunirnos, de petición y, por supuesto, el derecho para integrar autoridades electorales, que pueden ser desde las mesas directivas de casilla hasta ser parte del Instituto Nacional Electoral o, si cumplimos los requisitos, a ser parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo les agradezco por su atención y les invito a toda la comunidad universitaria y no universitaria a ver los videos. Muchas gracias por su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.